La línea del tiempo es muy importante para nosotros. Cuando queremos conocer acerca de los sucesos, de los acontecimientos de tiempos atrás, y por qué no decirlo de otra manera también, conocer el inicio de Adán y Eva, y luego trascendemos con el personaje llamado Noé. Así vamos a Abraham, seguimos a Mosé, seguimos a David, los profetas. Y bueno, tenemos en la historia con respecto al primer Mishkan que el Eterno ordenó a Mosé que edificara en el desierto de Sinai. Y durante muchos años sirvió esta casa movible, provisional, y así durante el tiempo de los jueces. Cuando llega el momento para edificar, para que el pueblo edificara el primer templo, el primer Bet Hamikdash, entonces se construyó un edificio estable, permanente. Permanente en el sentido de que era material sólido, pero dado que vino el imperio babilónico y destruyó el primer Bet Hamikdash y se volvió a reconstruir, permaneció aproximadamente otros 500 años, hasta en el año 70 después de Yeshua, encontramos la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Muy bien. Así que podemos conocer la historia de diferentes maneras. Por la parte de los templos, de los Bet Hamikdash. Pero también podemos aprender la línea del tiempo a través de la información que tenemos de los imperios. En este caso tenemos el imperio asirio que afectó al pueblo judío, y luego tenemos al imperio babilónico. Enseguida llega el imperio medo-persa, y luego después finaliza ese imperio y viene entonces el imperio griego. Y así encontramos que aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Yeshua, tomó control el imperio romano. De manera que cuando Yeshua nació, el que tenía control de todo el territorio de Judea eran los romanos. Y este imperio permaneció 476 años aproximadamente después de Yeshua HaMashiach. Como ustedes pueden ver, que es muy importante que conozcamos la línea de tiempo. Y sobre todo nos ayuda a entender el tiempo en que vivió Yeshua y también el tiempo que continuaron los apóstoles. A partir del año 100 empezaron las traducciones, y para ese tiempo empezó a tomar influencia la traducción griega, y en los días de Constantino al latín. Por eso se conoce como grecolatinismo. La influencia grecolatina llegó a su esplendor con este personaje. Era el tiempo
para el Imperio Romano. De esta manera, entonces, encontramos el colapso de las raíces hebreas. Precisamente Constantino hizo que este principio se diera a partir del Concilio de Nicea. Separarse totalmente de las raíces hebreas. Todo lo que se hable del hebreo, la escritura hebrea, toda información del pueblo judío, para ese tiempo ya se tenía un concepto generalizado de que los judíos mataron a Christos, la divulgación del rechazo contra el pueblo judío. Y bien, pero quiero regresar un poco antes, con un personaje que fue llamado por Yeshua en el camino hacia Damasco, y me refiero a Saúl. Saúl fue un personaje educado bajo la dirección de un gran maestro en su tiempo llamado Gamaliel. Saúl defendía el judaísmo tradicional. Para en los días de Yeshua y los 12 apóstoles, los grupos que formaban parte del judaísmo tradicional. En este caso, tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos. Había otros dos grupos que cita Flavio Josefo, un historiador judío, y que son los esenios y los celotes. Los esenios se cree que fueron personas que no pertenecieron al judaísmo tradicional. En los días del segundo templo, del segundo Bet Hamikdash, y hablando aproximadamente en los días de Yeshua, este grupo de personas, conocidos como esenios, tenían ya tiempo de haber salido de Jerusalén, de la ciudad, por dos razones principales. La primera razón de los esenios, decían que Jerusalén era una ciudad corrompida, número uno. Número dos, los esenios habían observado en el liderazgo la autoridad que gobernaba en Jerusalén. Habían hecho que la Torá se corrompiera con las tradiciones. No que la Torá fuera corrompida, porque la Torá es del Eterno. Pero la explicación, la enseñanza que se estaba dando, ya no era la enseñanza de acuerdo a los profetas, a los maestros, sino que influía demasiado la interpretación rabínica, la interpretación de los líderes fuera del Eterno. Entonces, para poder restaurar la esencia de la Torá, optaron por buscar refugios o cuevas para continuar el estudio de la palabra. Ahora, Yohanan Hamadvil, conocido como Juan el Bautista, fue uno de los esenios. Esa es una de las razones
¿por qué se dice que Yohanan Hamadbil o Juan el Bautista vivió en el desierto comiendo miel silvestre y langostas? En la interpretación grecolatina no se tomaba en cuenta esto. Siempre se pensó que era una casualidad, una excepción, pero el hecho de que él había vivido en el desierto comiendo miel silvestre y langostas es interpretar lo que declaró Josefo, de que los esenios vivieron en los desiertos, en las cuevas. Se supone que estas personas tenían que alimentarse de miel silvestre. Muy bien, el cuarto grupo eran conocidos como los celotes. Este grupo de judíos, conocidos como nacionalistas, así es como se define este grupo: los defensores, los guardianes que buscaban la libertad, la independencia de los judíos del yugo romano. En los días cuando Yeshua hizo su acto de manifestación. Algunos dicen Yeshua tuvo algo de los fariseos. Otros dicen Yeshua tuvo algo de los saduceos. Y también dicen, bueno, Yeshua tuvo influencia de los esenios. No es nuestra tarea de buscar con qué grupos se asociaba Yeshua HaMashiach, sino qué vino a hacer Yeshua. Vemos en la Escritura que él tenía que cumplir la profecía. Isaías 49 nos relata, nos habla de esta persona, de Yeshua. Y esperó muchos años, aproximadamente 30 años, dice Hillel, inició su ministerio. ¿Cuánto tiempo duró? 3 años de aproximación. Pero después de él, delega el ministerio a sus 12 discípulos. Y bueno, tenemos entonces los primeros 20 años después de la resurrección de Yeshua. Los discípulos ahondaron la enseñanza, fueron instruyendo a la gente, empezando desde la ciudad de Jerusalén. Durante el ministerio de Yeshua, ellos anduvieron fuera de Jerusalén. Después del Shavuot, ellos permanecieron en Jerusalén, como una indicación del mandamiento de Yeshua. Me seréis testigos en Jerusalén. Así que el libro de los Hechos nos ayuda a despejarnos de todas las dudas que tenemos con respecto a ellos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Nos remarca estas crónicas el ministerio que llevaron a cabo. Encontramos la obra de los apóstoles, es decir, la continuidad del ministerio. Lo que Yeshua les delega, empiezan a llevar a cabo. Ahora, en el capítulo 9 encontramos el llamamiento de Rab Shaul y también el inicio
de su ministerio en el mismo lugar de los Hechos, en la parte donde él, o según él, quería iniciar el trabajo del arresto. Recordemos que Saúl, antes de ser llamado, llevaba un compromiso de ir a arrestar a los seguidores de Yeshua que se encontraban en Damasco. Ahora, encontramos que Yeshua se encuentra con él. En ese mismo lugar, Yeshua lo unge con la Ruach HaKodesh. Y en ese mismo lugar inicia su ministerio. Pero dado que su vida corría peligro, entonces los hermanos optaron por sacarlo de ahí y enviarlo hacia Jerusalén. Pero también encontramos que Rab Shaul no estuvo mucho tiempo en Jerusalén. Los apóstoles no permitieron que él permaneciera en Jerusalén, por la sencilla razón de que también su vida peligraba. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Eterno no le dio protección en Jerusalén? Nunca Rab Shaul sintió que Elohim lo había defraudado a través de Yeshua, sino al contrario, él podía decir, sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Pudo apreciar que este suceso le indicaba que no era el lugar que el Eterno quería ubicarlo o establecerlo. Entonces, los discípulos lo enviaron hacia Cesarea para que él se dirigiera a la región de su nacimiento, a Tarso. Ahora pues, ¿qué es lo que el Eterno quiere hacer de Saúl? Él tenía un propósito para él. Y por eso quiero entonces que hoy veamos Gálatas capítulo 1. Solamente como una información de la vida de Saúl. Tener una idea, una información acerca cómo recibió la palabra, cómo conoció la palabra de Yeshua HaMashiach, puesto que él conocía el Tanaj. Él había estudiado la Torá y había estudiado también de las tradiciones, pero no conocía la vida de Yeshua. Gálatas capítulo 1 dice, Pablo, un shaliach, es decir, un enviado. Eso es lo que significa entonces la palabra apóstol, que es griega. No de hombres ni por hombres, sino de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. ¿Y por quién? Y por Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos. En esta introducción, Rab Shaul está informando a los creyentes que se encontraban esparcidos en Asia Menor. De hecho, la palabra Gálatas viene de la palabra hebrea galut, que quiere decir exiliados, expatriados. Muy bien. Entonces, se cree que esta carta fue dirigida en Asia Menor.
llámese desde la región de Siria, Capadocia, Éfeso. Tenemos ahora que dice que él es un shaliach, un enviado. No fue enviado por los apóstoles, no fue enviado por ningún hombre, sino por Yeshua HaMashiach. ¿Y por quién? Y por Elohim, el Padre. Ahora, prestemos atención a esto. Durante el tiempo de Rab, Shaul y los apóstoles, no había confusión con respecto a que quién era Elohim el Padre o quién era Yeshua HaMashiach. Había una unidad de pensamiento en cuanto a la enseñanza. Pero la desinformación vino después del año 100, poco a poco. Empezó a haber preguntas. ¿Quién era Yeshua? ¿Por qué Yeshua hablaba así? Y lo que apreciamos aquí, simplemente todos los apóstoles, discípulos, tenían una unidad de pensamiento. Nadie dijo, Shaul, ¿por qué escribes esa carta así? ¿Por qué enseñas así? Rab Shaul dice, Elohim el Padre, Yeshua HaMashiach me llamó. Ahora, si Yeshua me llamó, es por la instrucción de Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos. Muy bien, dice 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias. Recuerden esto, que es palabra griega. En hebreo es kehilá, que significa congregación. O también la otra palabra es cajal, también significa comunidad. A la comunidad de Galacia, es traducción, pero es galut. A la congregación que está en el exilio. Porque en ese momento muchos judíos ya habían salido de Jerusalén. Recuerden de la persecución que se desató contra los seguidores de Yeshua, que eran judíos en Jerusalén. Y muchos hermanos optaron por emigrar, por refugiarse en regiones extranjeras, pero siempre acudían a las sinagogas. Había judíos, pero eran conocidos como helenistas. Había también creyentes seguidores de Yeshua, en este caso los que emigraron de Jerusalén. Ahora, también había gentiles prosélitos que empezaron a simpatizar con la enseñanza del pueblo judío. De manera que esas sinagogas eran más accesibles para todos los creyentes. Pero lo que nos toca ahora es conocer la información, cómo adquirió el conocimiento de la vida de Yeshua HaMashiach. Muy bien, seguimos ahora el versículo 3. Gracia a vosotros y shalom de Elohim, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach. Esta es la enseñanza que encabeza Rab Shaul. Nadie discutió quién era el Abacadosh. Nadie discutió con él porque hablaba de Yeshua HaMashiach entre los creyentes. La lucha que sostuvo Rab Shaul es con el grupo conservador,
el judío de la tradición, es con quien sostuvo esa contienda, porque esos grupos no reconocían que Yeshua fuera Hamashiach. Ahora, aunque después encontramos también que muchos de ellos empezaron a simpatizar, pero había ciertos factores que defendían, y es también con ellos con quien Rab Shaul sostuvo ese debate. Ahora lo que sigue diciendo el versículo 4, el cual se dio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Elohim y Padre. ¿Quién vino a ofrecer su vida para ministrar la redención? Yeshua Hamashiach, por voluntad de nuestro Padre Celestial. Es decir, era un plan del Abacados que Yeshua fuera el Salvador, a redimir a su pueblo, aquellos que estaban dispuestos a reconocer que habían cometido una infracción de la instrucción del Todopoderoso. Pues bien, termina la introducción, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, termina con el énfasis del Abacados. Es a quien enfatiza. Termina diciendo, según la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la enseñanza que vierte Rab Shaul. Ahora, dentro del pueblo judío, había judíos que seguían a Yeshua, pero también había judíos que simpatizaban con esta enseñanza, pero todavía querían conservar la tradición. Y lo que podemos aprender de Rab Shaul es que él rompió con la tradición. No rompió con la Torá del Eterno. Rab Shaul no deja la instrucción del Abacados, sino todo lo contrario. Rab Shaul exalta la instrucción del Todopoderoso, pero él declina seguir observando las tradiciones que no iban acorde a la enseñanza de la Torá. Y por otra parte, exaltar la enseñanza de Yeshua Hamashiach.